quien nos va a acompañar en videoconferencia desde el Banco Mundial en Washington, a quien le damos también la bienvenida. Antes de presentar a cada uno de ellos, les recuerdo que también vamos a tener un panel de discusión con autoridades y operadores, al final del cual vamos a proceder como en la sesión anterior con las preguntas y los comentarios. Quizás vale la pena que las personas que van a estar al lado de ustedes puedan ir recopilando las preguntas, por si algunas de estas las podemos ir pasando oportunamente a los panelistas. Bueno, con este preámbulo damos la más cordial bienvenida a don Germán Hess, quien nos va a introducir en la situación actual y principales retos del sector. Don Germán Hess ha sido regulador de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, es catedrático de la Universidad de Costa Rica, un doctor en Economía y cuenta con una amplísima experiencia como consultor, tanto nacional como internacional. Le vamos a dar un espacio de 40 minutos y para cumplir con mi papel, unos 5 minutos antes le estaremos avisando, por eso me sentaron aquí, no había algún otro instrumento para avisar. Muchas gracias, don Germán, adelante. Bienvenido, Lincoln. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Academia de Centroamérica, a doña Edna y a don Eduardo por invitarme a participar y hacer una ponencia en este foro. El transporte público de personas es fundamental en cualquier economía y eso se ve cuando uno vive del lado este de la ciudad y va a atravesar la ciudad y entonces como hoy en la mañana viene más o menos pariendo de camino, ¿verdad? Igual los que viven del otro lado. Tengo 2 hijos, uno vive en California, ahora el otro vive en Santana y yo digo que el que vive en Santana vive más lejos. A veces es más fácil llegar a California, tal vez, bueno, exagerando un poco, pero el asunto así. Y la razón, conversábamos ahora en el café con don Rosendo también, la razón de eso es fundamentalmente el sistema de transporte. Todos muchas veces quisiéramos tener un sistema de transporte muy eficiente, muy bueno, que nos permitiría, por ejemplo, venirnos dejando el automóvil en la casa, a cualquier punto de la ciudad, de la gran área metropolitana, no tener que andar buscando y pagando cantidades inordinales en parqueos y ese tipo de cosas. Así es que pienso que la perspectiva fundamental es, de nuevo, que el transporte público de personas es fundamentalísimo y creo que todos quisiéramos que fuera mejor. Digamos, el enfoque principal de mi ponencia tiene que ver casi con todo menos que con las tarifas. Cuando me encargaron esto también yo quise situar este problema del transporte público de personas en un contexto más amplio. ¿Por qué? Porque cuando uno lee los periódicos, la noticia es las tarifas de transporte aumentaron tanto, las tarifas de electricidad aumentaron tanto, pero eso no se ve en un contexto más amplio en el cual podamos entender los problemas políticos, legales, técnicos que hay detrás de estas cosas. El contexto energético mundial, ustedes, una pregunta, no sé dónde está doña Edna, no está. Esto, doña Edna, perdón, ¿la ponencia se distribuyó a todo el mundo antes de esto? ¿Todo el mundo la pudo leer o no? No, ok, entonces sí lo vamos a hacer. El contexto energético mundial está dominado por el aumento de China e India en el consumo de energía, sobre todo energías fósiles, ¿verdad? El problema que estamos teniendo es que las energías como el petróleo, el gas y el carbón son las que están penetrando más rápidamente y son probablemente las que van a aumentar más rápidamente en el futuro. Desde el punto de vista de nosotros en Costa Rica eso es muy difícil de entender. Tenemos una participación bastante importante de hidro
pero siempre, aunque siempre tenemos participación importante de combustibles fósiles, pero digamos esta composición que vemos aquí es inusual para nosotros. Lo triste es que estas formas de energía más bien parece que van a ir aumentando hacia el futuro. La proyección inercial de todas las agencias que se dedican a esto es que, por ejemplo, el carbón y el gas van a aumentar hacia el futuro en una forma bastante importante. De hecho, se espera que las emisiones de gas tipo invernadero alcancen niveles más altos que lo que se ha registrado en ningún periodo antes de la revolución industrial. Eso lo que nos deja es con un problema serio de cambio climático que tenemos que enfrentar. Es un problema de cambio climático y es un problema también de abastecimiento de combustibles. No sabemos, es un problema de discusión, si esto que está aquí, que es la producción de petróleo, ya alcanzó un pico. Hay gente que dice que ya en el 2000, alrededor del 2010, se alcanzó el pico de producción de petróleo, lo cual es bien complicado, ¿verdad? Si estamos hablando de un sistema de transportes como el transporte público de personas o de carga en Costa Rica, que depende totalmente de eso, pues estamos hablando de una torta grande, ¿verdad? Si nos vamos a ir quedando sin petróleo, ¿qué vamos a hacer con estas cosas? Entonces, yo quiero ubicar el problema de tarifas en esa perspectiva. Tenemos que ir pensando hacia el futuro. ¿Qué pasa si se acaba el petróleo? ¿Qué pasa si el petróleo empieza a aumentar de precio aceleradamente? ¿Estamos pensando en esas cosas? Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos alguna tendencia natural a negar las cosas muy complicadas y muy fuertes, y no, yo creo que estas cosas no las estamos viendo. Es posible, es perfectamente posible que eso pase. Es un escenario que tiene una probabilidad bastante alta, que los precios del petróleo aumenten drásticamente y simplemente que el petróleo se acabe, ¿verdad? Que es otra de las posibilidades aún más complicadas. Nosotros no tenemos petróleo, nosotros dependemos del petróleo, y creo yo que es uno de los mensajes también centrales de la ponencia, que las tarifas tienen que ir reflejando y tienen que ir pensando en este tipo de cosas. No tenemos que limitarnos o no debemos limitarnos a un enfoque únicamente de costos, que desgraciadamente el concepto de servicio al costo es un concepto demasiado estrecho y demasiado amplio en algún sentido, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Costa Rica posee recursos energéticos renovables muy importantes. Las estimaciones nos dicen que un 63% del potencial geotérmico, creo que eso está un poco alto, creo que eso se ha revisado un poco para abajo. Un 45% de eólico, un 46% de biomasa y apenas un 23% del potencial hidroeléctrico. Sin embargo, el consumo de energía del país está dominado por los combustibles fósiles. Eso es claramente, y en particular el consumo de energías comerciales del país está determinado por el transporte y los derivados del petróleo. El consumo de diésel para el transporte de personas no es una proporción muy alta del consumo total de diésel o de hidrocarburos del país, pero evidentemente es vital para estos servicios. Una cosa que yo traté de ver desde el principio, que es el otro mensaje tal vez importante de la ponencia, es que tenemos que dejar de ver las fijaciones tarifarias como un problema de fijar tarifas empresa por empresa. Tenemos que empezar a ver este contexto, tenemos que empezar a ver el sector como sector, la industria como industria, y entonces, de nuevo, un intento de esto es empezar tratando de ver, por ejemplo, la eficiencia del consumo de combustibles en este sector. Para eso calculé unos coeficientes técnicos, que son básicamente los terajulios, ese es el vocabulario técnico que usan en la Dirección de Energía en los balances energéticos, es una medida simplemente de contenido calórico de la energía, sobre la producción del sector para ver cómo evoluciona esa eficiencia. Y esto es lo que sale, ¿verdad?
Desafortunadamente, lo mismo que ven ustedes lo vi yo. No sale nada, es decir, sube, baja, y tenemos un problema de interpretación. Yo cuando vi esto me llamó muchísimo la atención porque yo trabajé mucho tiempo en energía, en planificación energética, y lo que uno ve a nivel mundial es que esta curva que ustedes están, bueno, esto no es curva, pero a nivel mundial eso tiende a ser una curva más o menos en este sentido. Empieza aquí y va bajando. Eso quiere decir que la eficiencia energética, el uso de energía va aumentando, la eficiencia. Cada vez se requieren menos terajulios por unidad de producción de lo que se producía antes. Las tecnologías son más eficientes, se toman medidas de ordenamiento territorial, etcétera, y la eficiencia va bajando. Eso va bajando no solo por sectores, sino por países y regiones enteras. Si ustedes ven esto a nivel agregado, por ejemplo, para toda la Comunidad Económica Europea, que es la que más rápidamente ha avanzado en ese sentido, verán que la curva es muy pronunciadamente hacia abajo. Ellos han logrado en un relativamente corto periodo de tiempo hacer, digamos, avances muy importantes, muy grandes en este campo, y entonces, de nuevo, cuando yo vi esto me sorprendió porque no tiene un patrón claro, y si hay algo que uno pueda concluir es más bien en el sentido contrario, porque si ustedes ven aquí hacia el final de la serie, más bien el coeficiente de energía por unidad de producción se revierte a niveles de una década o 2 décadas atrás, ¿verdad? Si hay alguna tendencia, más bien es que esto va con picos, pero más bien tristemente hacia arriba. Entonces, estos son indicadores muy gruesos, pero parece indicarnos que hay un problema aquí de eficiencia. Las razones de esta tienen que ver con muchas cosas. Otra cosa que yo quiero plantear es que el consumo de energía y las tarifas en el sector transportes tienen que ver con un proceso de inversión que no solo es propio del sector transportes privado propiamente, o sea, lo que es la inversión en buses, que uno puede invertir en buses muy gastones o más eficientes, depende, ¿verdad? Sino que también tiene que ver con inversión pública, que es una condición necesaria, no suficiente, pero es una condición necesaria para que el sistema de transporte público en general, bueno, el transporte en general y el transporte público en particular, sea un sistema eficiente. Si tenemos congestionamiento vial, si yo soy un dueño de un bus, si yo soy un operador de un bus, no es lo mismo operar en un sistema totalmente congestionado que un sistema en que los carros y los buses fluyen, ¿verdad? Entonces, evidentemente eso tiene un costo en muchos sentidos. Tiene un costo en tiempo para la gente, tiene un costo ambiental, tiene un costo de tiempo, tiene un costo simplemente de eficiencia. Los motores no trabajan tan bien a ciertas velocidades bajas como si lo trabajan a una velocidad más alta, etcétera. Entonces esto tiene muchas implicaciones. El problema de la eficiencia entonces tiene factores internos por ejemplo, la intensidad de utilización, régimen de mantenimiento, y los externos son los que hemos mencionado, por ejemplo, el grado de congestionamiento de la red vial. Entonces, para ver este tipo de cosas, de nuevo hay dos vertientes complementarias que son la inversión pública y la inversión privada, y para ver este tipo de cosas entonces me interesé en el asunto de la calidad de la red vial existente y también ver las características de la flota. Desafortunadamente, la conclusión más importante de esta parte del estudio, que ustedes van a ver ahí si después tienen un rato para leerlo, es que la información disponible es muy inconsistente o totalmente inexistente. No quiero echarme la llorada aquí, que me eché, pero por escrito en la ponencia, pero ahí la dejé por escrita. Por ejemplo, los indicadores de calidad de la red vial pasan de un sistema de clasificación a otro como cada 2 o 3 años. Entonces es totalmente incomparable. Entonces empieza, digamos, en un periodo de 2 décadas, yo tengo que la calidad de la red vial
al principio es de 40%, en buena condición. Al siguiente cambio de criterio baja a 18%, en un periodo intermedio sube a 50% y después baja otra vez a 18%. Estoy hablando de memoria, pero creo que esos son los números. Y el último cambio de criterio lo deja en 1,8%. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, verdad? No tenemos absolutamente una medida consistente, clara, de ese tipo de cosas. Desafortunadamente, en el caso de la flota es exactamente lo mismo. En los anuarios del MOP, la flota va aumentando en el orden de los 12,000 unidades, más o menos, subiendo desde 10,000, 12,000. Después hay un cambio de criterio, entonces se duplica el número de buses, el número de motos se reduce a la mitad, los camiones de carga bajan en un 30%, estoy hablando de un año para otro, ¿verdad? Y es imposible con ese tipo de contabilidad y de estadísticas decir algo congruente sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Pero de todas maneras lo que se puede ver son dos cosas gruesas, ¿verdad? Una es que la densidad demográfica de automóviles y autobuses por cada 1,000 habitantes muestra una cierta tendencia al crecimiento en automóviles y a la disminución en autobuses. Parecería que hay cada vez más buses por cada 1,000 habitantes, ¿verdad? Es una cosa extraña que yo no tengo totalmente, precisamente por falta de información fidedigna, consistente. Ahora vamos a adelantar algunas hipótesis, ¿verdad? Porque a mí me gusta batear en estas cosas, pero son bateos, ¿verdad? Y en cuestión de escala, sí es claro que el número de automóviles ha llegado a ser 45 veces mayor que el de buses, comparado con 30 veces durante la década de los 90. Yo creo que no hay necesidad de tener estadísticas. Si uno anda en un carro, no tiene que tener esas estadísticas para sentirlo, simplemente, ¿verdad? Y un aumento de 150% del número de motocicletas, todas las cuales vienen en el carril en sentido contrario al que viene, ¿no? Se puede de nuevo, yo creo que conjeturar que sí hemos observado una relativa privatización del transporte de personas, ¿verdad? La cantidad de automóviles, de buses, de motocicletas, incluso los microbuses de uso privado, de transporte de estudiantes, todo esto se siente, ¿verdad? Entonces, aunque no, las estadísticas son un poco, digamos, gruesas, sí, yo creo que esas cosas las podemos observar claramente. Entonces, aquí hay una discusión de si queremos que eso, si pensamos que eso es bueno, ¿verdad? Si pensamos que la privatización no es una privatización en el mismo sentido que otros sectores, pero sí hay una privatización en ese sentido. Tenemos que tener una discusión nacional seria, sin acusaciones, sin pleitos, de qué es lo que queremos hacer con esto. Esta es la tendencia que queremos, o queremos un sistema eficiente, bueno, de transporte público automotor. Ahora sobre este tema vuelvo un poquito más adelante. Desde el punto de vista de producción, el aporte del sector al PIB es de alrededor de un 1%. La correlación entre población y el valor de la producción es muy alta, lo cual es, creo que tampoco hay que hacer el cálculo estadístico para ver que es así, porque simplemente la demografía induce la demanda de muchos de estos servicios. El número total de autobuses aumenta a una tasa superior a la tasa de aumento de la población. De nuevo, parece que hay cada vez más autobuses por persona, per cápita. Esto ya lo habíamos comentado, de un promedio de 2,8 hace unos 10 años ya, a un mínimo de 2,6 en el 2006, y aumenta en el quinquenio más reciente hasta alcanzar un 3,5 por año en el 2012. Esto es una cosa extraña, interesante. Sin considerar otros factores, este indicador de productividad decreciente, aparentemente, ¿verdad?, tiene que ver posiblemente con problemas en el tamaño de la flota en general, posiblemente aumento en la capacidad ociosa, no sé, estos son de nuevo conjeturas, yo no lo puedo afirmar con las estadísticas que tenemos hoy, que eso es así tajantemente, pero en cualquier caso, el tema crucial es la relación entre la utilización y el tamaño de la flota en relación con la magnitud de la demanda.
Y cuando llegamos a la magnitud de la demanda, perdonen otra vez, pero es un desastre, ¿verdad? No hay cifras fidedignas, consistentes, continuas del tamaño de la demanda. La ARECEP está haciendo recientemente un esfuerzo importante para la medición de esto, coordinada con el Banco Central a través del sistema de pagos, que va a ser una cosa importante, pero no tenemos series para atrás o algo de lo cual podamos agarrarnos en este momento y que podamos realmente hacer un cálculo de la demanda. Para ponérselo de una forma tal vez un poco más cruel, la demanda la reportan directamente los que brindan el servicio, ¿verdad? Entonces, no tenemos, yo no sé si ellos tienen, puede que algunos tengan sistemas muy buenos de medición de la demanda, yo me temo que muchos no lo tienen. No es un problema de buena fe o no, es un problema simplemente de medición, que no es fácil. Medir estas cosas requiere de encuestas que son caras, son difíciles de actualizar, pero este es un problema serio. Este es un problema serio porque parte de la respuesta de qué queremos hacer con el sistema de transporte automotor de personas por autobús público es saber y tener una idea clara de cuánto es la demanda y a dónde se ubica. Podemos incluso no estar cubriendo necesidades, podemos estar sobredimensionando la cobertura en otros casos, pero este es un problema bastante serio. Entonces, de nuevo, hay que recurrir a indicadores indirectos. Esto es complicado y los diseños muestrales son muy caros y especializados. En relación ya entrando por el tema de los costos, me di a la tarea de hacer, y el Banco Central, en la exposición de don Jorge más temprano, hablaron un poco en este sentido. Por dicha, las cifras coinciden, porque si no el Banco Central queda muy mal, ¿verdad? Pero básicamente hicimos, sin planearlo antes, hicimos un ejercicio muy parecido, ¿verdad? Que es tomar una serie de años y ver cuál es el aumento de algunos indicadores de costos. Esto está un poco críptico ahí, pero les digo, el precio del diésel es el PRDO, el IPC es el índice de precios al consumidor, el tipo de cambio, el índice de salarios mínimos, la tasa promedio del sistema financiero nacional, la tasa activa, ¿verdad? Como indicador de costo financiero, el índice implícito de la importación y el pasaje de bus. Entonces, a través de este periodo, uno ve que en promedio, el crecimiento promedio del precio del diésel ha sido de 9,1% por año, ¿verdad? Estas son tasas de crecimiento anual promedio. Los índices de precios del consumidor han crecido menos, ¿verdad? 7,2%. El tipo de cambio decreció hasta muy recientemente, ¿verdad? Más bien decreció. El índice de salarios mínimos aumentó bastante. La tasa, el indicador, digamos, de costo financiero decreció también. También aumentó muy poco, pero los pasajes de bus aumentaron 9,2%. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Yo me gusta llamarlo que la tarifa se encuentra superindizada. O sea, en el sentido de que aumenta más rápidamente que cualquiera de estos costos que uno podría ver que son importantes para la producción del servicio. Aquí, y creo que en la primera conversación alguien señaló que este tipo de cosas no es tan sencilla, porque aquí, por ejemplo, todo lo que es la inversión no le estamos metiendo, son costos corrientes, ¿verdad? Entonces, podemos estar dejando por fuera cosas, pero esto es un análisis, digamos, indirecto y que nos da algunas pautas importantes, que nos puede señalar unas pautas importantes. De nuevo, tenemos que volver sobre el tema de la inversión, pero eso lo vemos un poquito más adelante. Quise de nuevo alejarme digamos, poniéndolo un extremo de una presentación de este tipo es ver la hoja de Excel que usa la gente de la ARECEP para fijar las tarifas, que me pareció muy aburrido ¿verdad? Me parece que lo importante es situarlo en un contexto energético mundial, un contexto energético nacional, y también ver que hay instituciones y un marco legal importante que nos tienen que ayudar a entender qué es lo que está pasando con las tarifas.
Las instituciones, ustedes las conocen, las más importantes ligadas con el proceso tarifario, la ARECEP, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo de Transporte Público, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Defensoría, organizaciones empresariales, organizaciones de consumidores. Todas estas, lo importante es entender que todos estos agentes de la sociedad costarricense están participando en la fijación de tarifas. Si alguien me dice, y ya yo pasé por esto, créame, se lo digo de primera mano, ¿verdad? La fijación tarifaria no es un problema técnico. La fijación tarifaria no es, tal vez decirlo de alguna forma más rigurosa, no es únicamente un problema técnico. Es un problema político, es un problema social. A la hora llegada de poner una tarifa, le están jalando uno la mano y le están jalando el hombro y y hay presiones por todo lado. Y la gente, y esto yo no estoy diciendo necesariamente que eso sea malo, simplemente estoy tratando de describir que eso es así. Y algunas de estas organizaciones están jalándole la manga al presidente de la República y diciéndole a los diputados, si usted no me, entonces la próxima no voto por usted, y eso es así, ¿verdad? Eso es un proceso, cuando uno lo sufre en carne es muy sufrido, cuando uno lo ve como un objeto de estudio es fascinante. Pero bueno, parte de las cosas que yo creo que todos intuimos y sabemos de este marco legal institucional es que hay áreas grises en la legislación y en el marco institucional. Las competencias entre la ARECEP, el Consejo de Transporte Público, el MINAE, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, los consejos de no sé qué, hay un montón de cosas aquí que confluyen y hay áreas grises. Lo paradójico tal vez de esto es que no solo hay áreas grises, sino que también hay conjuntos vacíos en la matemática. O sea, hay intersecciones que debería haber que no existen. Por ejemplo, toda la promoción de competencia está completamente en enfocándose en otro orden de cosas. El problema de la promoción de la competencia está enfocándose en otras cosas. El problema de la planificación energética, que como vimos es un problema crucial, fundamental en este momento, no tiene nada que ver con el proceso tarifario. Están completamente desenganchados. Entonces, en el Plan Nacional de Energía, uno ve una política de precios donde la política energética obviamente tiene que decir algo al respecto. Entonces, ellos recomiendan iniciar procesos de sustitución, pero los procesos de sustitución en economía, las señales para eso la mandan los precios, ¿verdad? Y en este caso son las tarifas. Si esas dos cosas están desacopladas, están desenganchadas, no vamos a ir a ningún lado los tiempos de planificación energética son tiempos de muy largo plazo. Entonces, si no encontramos alguna forma de enganchar la visión energética de largo plazo, lo que queremos como país en el largo plazo, con las tarifas de los servicios públicos, créanme que vamos a seguir en esto, no sé, al infinito, ¿verdad? Porque no hay mecanismos de que esas dos cosas se enganchen por lo menos de una manera efectiva. Bueno, eso es lo que digo ahí al final, no hay coordinación y la ARECEP parece vivir en el aislamiento institucional. Mea culpa. Cuando yo estuve ahí hice lo mismo. Uno vive, y don Denis que está aquí, y los otros reguladores, que uno vive con esta cosa aquí, ¿verdad? Es decir, el diario a diario, y todos los técnicos de la ARECEP lo saben, de esa cosa es muy complejo, es muy pesado, y es difícil salirse de ese aislamiento institucional, a menos de que haya algún tipo de reorganización. Sobre eso voy a comentar un poquito más después. En relación con la estructura del mercado y la economía política del sector, que quiero insistir un poco en eso, don Santiago lo mencionó temprano también, son monopolios regionales, por eso los regulamos, ¿verdad? Naturales, en el sentido de que la escala de la demanda inhibe situaciones de competencia,
Aquí yo tengo algunas preocupaciones, digamos, del enganche entre la política de promoción de la competencia y las tarifas. Hay rutas o sectores o regiones en los cuales uno ve claramente que se justifica el argumento de monopolio regional natural en el caso de los autobuses. Hay otras instancias en que uno duda, ¿verdad? Hay otras instancias en que uno dice, en esta región, en esta línea, en esta, podría haber varias líneas. Pero bueno, es una cosa que les dejo ahí en el aire porque es una cosa importante. El asunto es que lo reducimos a un único productor de servicio, evitando caer en situaciones de competencia desleal. Incluso la ley de ARECEP en este punto es un poco cuidadosa, ¿verdad? Ahora volvemos sobre ese artículo, pero cuando habla sobre esto es un poco ambiguo, ¿verdad? Lo que dice. Bien, en la estructura de mercado se está segmentando el mercado, ¿verdad? Por estratos, un estrato urbano metropolitano, ahí usted tiene las distancias ahí, las pueden ver en kilómetros. Urbano, resto del país, interurbano corto, interurbano medio, interurbano largo. Entonces, voy a ir por tiempo directo al grano, y es las tarifas deberían o consideran muchos costos, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo aquí, lo que vamos a ver, es que, no, perdón, yo creo que me adelanté un poco más a lo que, no importa, me voy a adelantar. Lo que vamos a ver aquí es que la distancia, por la manera en que está organizada el asunto tarifario, que son tarifas ordinarias, tarifas extraordinarias, con las tarifas extraordinarias dominando las ordinarias, es que la distancia termina siendo casi que el criterio básico, fundamental de las tarifas. ¿Por qué? Porque está ligado de una manera muy clara e inmediata a los costos operativos. Es tan sencillo como eso. En la economía política del sector tenemos grupos empresariales, los defensores de los intereses de los consumidores son más reactivos, los grupos empresariales suelen ser más formales, mejor organizados, ejercen más presión, tienen más palanca. Yo vengo de una familia que está emparentada con autobuseros, yo los conozco. Yo los conozco por dentro. Se organizan muy bien, ¿verdad? Es un grupo muy formal y entonces ellos ejercen presión importante sobre el sistema institucional. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, simplemente así es, y así es en todo lado, ¿verdad? Así es en todo el mundo. Los intereses de consumidores, ahí sí no es así en todo el mundo. Hay países en que los consumidores están muy organizados, tienen organizaciones fuertes. Eso no es así. Aquí eso ha venido cambiando, ha habido una evolución paulatina, pero importante en este sentido, perdón. Y de nuevo los consumidores tienen una representación menos formal y más dispersa. Y la prensa, lo menciono como la parte de la economía política del sector, suele pronunciarse en favor de la posición de los consumidores. Supongo que eso vende más. Entonces ustedes ven, aumentan las tarifas de los buses 10%, pero es importante, ejercen una presión, digamos, un poco en algún sentido compensador desde ese punto de vista. Hablando ya propiamente de la regulación, entonces todo lo que he dicho anteriormente del contexto energético mundial, nacional, institucional y todo esto se resume en que en realidad la regulación de los servicios de transporte por autobús se encuentra inmersa, digamos, transversalmente en todo este contexto. Pero longitudinalmente, digamos, a través del tiempo, también está metida en procesos de largo plazo de inversión que tienen que ver con la formación de capital. Sobre este tema y los costos voy a volver después. El principio, lo que hay que decir desde el principio es que el principio del servicio de costo, ya lo dije antes, es un poco estrecho y un poco amplio en ese sentido. Bien, a partir de ese contexto, uno puede resumir que todo ese contexto implica una serie de responsabilidades y principios regulatorios en el mediano y largo plazo
que tienen que ver con, al menos yo pienso así, yo sé que no es así en la práctica aquí en muchos lugares, pero yo creo que se generan responsabilidades con la sustentabilidad. Hay una responsabilidad, las tarifas tienen que incluir eso de alguna forma. Tienen una responsabilidad con la diversificación y sustitución de fuentes energéticas. Ahí viene mi pasado de planificación energética, pero sí creo que es muy importante. Hay responsabilidades de eficiencia, de formación de capital, de visión de largo plazo. Hay responsabilidades de coordinación y de eliminación o minimización de áreas grises. Me parece que la información, oportunidad de calidad es muy importante y que es una responsabilidad también. No estoy hablando desde el punto de vista de alguien, de un nerd casado con modelos econométricos, estadísticos, es que creo que tiene que ver con democracia, ¿verdad? La disponibilidad de cifras, de información es muy importante para la transparencia. La calidad en el servicio, el acceso universal, la competencia, superar la herencia de metodologías, todas estas son cosas, y la visión del sector industria, todas estas son cosas que hablamos a nivel de principios, ¿verdad? Los hablamos, la ARECEP tiene una declaración de principios regulatorios muy interesante que ustedes pueden ver. Los objetivos de la ARECEP en la ley hablan de estas cosas. Si uno se sienta a hablar con los directivos y el regulador de la ARECEP le expresan inquietudes y más o menos todas tienen que ver con estas cosas. Pero las metodologías en la práctica van un poco por otro lado, ¿verdad? Y la razón, yo creo que la principal razón detrás de eso es que tenemos una dualidad de ajustes ordinarios y extraordinarios. Entonces lo voy a hacer bastante resumido. Los ajustes ordinarios son los ajustes detallados. Perdón, este es mi... Pero es que te pego el... Los ajustes ordinarios son los ajustes detallados que ven la inversión, que ven toda la información detallada de la empresa. Los ajustes extraordinarios son ajustes que tienen que ver con caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? Por lo menos así es como se entendía, ahora volvemos sobre eso. Y son los que tienen que ver directamente con los costos operativos ya. Entonces, los ajustes extraordinarios son los que tienen que ver con salarios, con combustibles, con los costos operativos inmediatos, ¿verdad? El problema que yo creo que estamos teniendo, bueno, esto de nuevo es la descripción de los ajustes extraordinarios. Y aquí viene una de las, cuando lean, si leen esta cosa, se va a encontrar ya con algunas ecuaciones, ahí un poco de aritmética. Esta es una que nos dice, aquí, la variación de los rubros, entonces, es el rubro, el nivel del rubro en el periodo presente contra el periodo anterior, multiplicado por un ponderador, y cada uno de esos rubros se suma para dar un cambio final. Eso es tan sencillo como eso, ¿verdad? Se reduce a eso. Entonces los salarios aumentaron 10%, eso pondera, qué sé yo, 30%, el diésel aumentó 40%, eso pondera 20%, las ponderaciones suman 100, igual que las notas de colegio o de universidad, y simplemente saca un promedio y ya está, nos sale un aumento. Ese es un ajuste extraordinario. Los ajustes ordinarios son los que se hacen individualmente, y los ajustes extraordinarios, la otra característica es que es industrial, es para todo el sector, es para toda la industria. Los ajustes ordinarios se hacen individualmente y tienen sí que ver ya con información detallada de cada ruta y con costos de inversión de la empresa. Entonces, esos son individuales, no son para toda la industria, y tienen que ver ya con la visión de largo plazo, con los costos de inversión y ese tipo de cosas, las características de la flota. Lo que está pasando es que los ajustes extraordinarios se volvieron ordinarios. Es decir, los ajustes extraordinarios antes se disparaban con un
umbral de 5%, digamos, cuando los costos llegaban a superar un 5% de diferencia, entonces se hacía un ajuste extraordinario. Ahora se hacen cada semestre, ¿verdad? Y para los que son poéticos, en julio como en enero, ¿verdad? Si yo no recuerdo mal. Es así, ¿verdad? Es en julio como en enero. Me quedan 4 minutos. El problema es que los ajustes ordinarios, como son individuales y son detallados, son evidentemente mucho más lentos, es una cosa mucho más detallada, y los ajustes extraordinarios tienden a tener primacía o a dominar de alguna forma los ajustes de tarifas de los autobuses. Entonces, ese problema creo que es el que nos está haciendo que la visión de corto plazo, de costos operativos de corto plazo, o que está ayudando, no es que sea tal vez en el sentido absoluto, ayudando a que la visión de corto plazo, de costos operativos, de alguna forma tenga primacía sobre la visión de largo plazo que tiene que ver con los procesos de formación de capital. En los ajustes ordinarios básicamente son modelos de cost plus, que nos habló don Santiago antes también en la mañana, y de nuevo son conceptos de tasa de rentabilidad individuales a nivel de empresa. No hay una visión aquí de sector, son cosas que se fijan a nivel de empresa. Entonces yo pienso que hay un sesgo hacia la regulación microfinanciera tarifaria, donde la tasa de rentabilidad es una tasa que tiene que ver fundamentalmente con un concepto de utilidad o de retorno sobre el capital para la empresa individual y no tiene que ver con esta otra cosa más amplia de sector o de industria que hemos estado conversando. Yo creo que este tipo de regulación posiblemente hay que hacerla o posiblemente es un aspecto importante del proceso, pero limitarlo a este tipo de metodología nos puede cegar hacia una visión un poco más amplia de la industria y del sector. Esto tiene que ver con la distancia como un criterio dominante, precisamente por el dominio de las fijaciones extraordinarias. Como la distancia está amarrada a los costos operativos, pues no es una sorpresa que cuando uno hace una correlación entre eso y las tarifas, la correlación de 0,999999, ahí está descubriendo el agua tibia porque estaba implícito en la forma de hacerlo, ¿no? La economía política del sector y el esquema institucional no ayudan a esta otra visión un poco más de sector de transporte remunerado de personas. Y no existe una visión política nacional, con todo el respeto, pero no existe, que permita una correlación entre la inversión en determinado tipo de flota, por ejemplo, más eficiente, más ecológica, y una percepción de ganancias para los consumidores. No existe un antecedente sostenido de aumentos, porque esto tiene un costo, ¿verdad? Pero no existe un antecedente sostenido de aumentos en las tarifas asociado con mejoras visibles en la calidad y cantidad de la flota. Si de alguna manera esos costos se compensan a los usuarios y si los usuarios ven que los aumentos tarifarios están ligados con mejores buses, mejores rutas, más eficientes, pues yo creo que la gente tendería a aceptarlo de mejor manera. Y me parece que lo que hace falta es algún tipo de concertación. Don Enrique aquí, con el cual he hablado también, y la gente de la ARECEP, hemos hablado sobre esto reiteradamente, algún tipo de concertación o acuerdo, de nuevo para volver al principio, sobre la naturaleza del sistema público de transporte que queremos tener en este país hacia el futuro. Muchas gracias.